¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar por qué tenemos los ojos de nuestra madre o la sonrisa de nuestro abuelo? Es como un eco del pasado, un misterio escrito en un lenguaje antiquísimo, un código que viaja, silencioso, de generación en generación. Bueno, vamos a sumergirnos juntos en ese eco para descifrar el secreto fundamental de la herencia. Esta es, ni más ni menos, la historia del manual de instrucciones de la vida misma. Y en el corazón de todo este misterio hay un solo concepto. Una idea que Gregor Mendel observó por primera vez y llamó factores, y que hoy todos conocemos como el gen. Pero a ver, ¿qué es exactamente un gen? Para entenderlo, imaginemos que el conjunto completo de instrucciones para crear un organismo, o sea su genoma, es un gigantesco libro de cocina. Dentro de ese libro inmenso, un gen es como una única receta. Es un fragmento físico de ADN, una unidad de información que tiene su lugar específico en un cromosoma, un lugar que los científicos llaman locus. Ahora, lo más fascinante es cómo se lee esta receta. Imaginen que el libro de cocina principal, el ADN, es demasiado valioso para llevarlo a la cocina, así que para protegerlo, se copia la receta que necesitamos en una tarjeta aparte. Esa tarjeta es el ARN. A este paso se le llama transcripción. Luego, con esa tarjeta en mano, nos vamos a la cocina de la célula y seguimos las instrucciones para preparar el plato. Ese plato final es la proteína, y este segundo paso se llama traducción. Pero ojo, porque la receta no siempre viene tan clara. En organismos complejos como nosotros, es como si la lista de ingredientes, que serían los exones, estuviera interrumpida por publicidades o comentarios que no vienen al caso, los intrones. Así que, antes de poder cocinar, la célula tiene que hacer un trabajo de edición. Corta y desecha todos esos pedazos que no sirven para quedarse solo con las instrucciones importantes. Claro, llegar a entender este proceso tan complejo no fue algo que pasó de la noche a la mañana. Para nada. Fue más bien como armar un rompecabezas gigante a lo largo de más de un siglo. Todo empezó por allá en los 1800 con las plantas de guisantes de Mendel y sus misteriosos factores. No fue hasta 1909 que Wilhelm Johannsen les puso el nombre de genes. Para los años 50, la idea parecía simple. Un gen, una proteína. Pero, como veremos, la realidad es mucho, mucho más rica y compleja. Hoy el panorama es increíble. Sabemos que algunos genes no fabrican proteínas, sino que su producto final son moléculas de ARN que funcionan como herramientas. Y hay algo más asombroso, un proceso llamado splicing alternativo, que permite que una sola receta genética se edite de distintas maneras para producir varios platos. Es como si con la misma receta de pastel pudiéramos hacer cupcakes, un bizcocho o galletas. E incluso tenemos pseudogenes, que son como recetas viejas, borrosas, en nuestro libro de cocina genético, ecos de genes que ya no se usan. Y aquí viene lo interesante. Este código genético no es un texto sagrado grabado en piedra, no, es un universo dinámico, en constante cambio. Y es justamente ese cambio, la mutación, el verdadero motor de la vida. Miren, el proceso de copiar el ADN es increíblemente preciso, pero no es perfecto. A veces ocurren pequeños errores, o sea, mutaciones. Y son esos errores, por raros que sean, la fuente original de toda la diversidad genética que vemos. La mayoría de estas mutaciones son neutras, no tienen ningún efecto. Otras, lamentablemente, pueden ser dañinas y causar enfermedades, pero una fracción muy pequeña puede resultar beneficiosa. Son tan raras que en un gráfico apenas se verían, pero son la materia prima esencial para la evolución, permitiendo que las especies se adapten. Es un equilibrio delicadísimo entre estabilidad y cambio. Pero los genes no solo cambian, también viajan. Pueden moverse entre especies completamente distintas en un proceso llamado transferencia genética horizontal. A menudo, los transportistas son virus o pequeños fragmentos de ADN llamados plásmidos. Todo esto nos lleva a la increíble diversidad de los manuales de instrucciones de la vida. Un virus, por ejemplo, puede arreglárselas con un puñado de genes. Una bacteria ya necesita algunos miles. Nosotros, los seres humanos, tenemos entre 20.000 y 25.000 genes que fabrican proteínas. Pero aquí viene lo realmente curioso. Eso es menos que los que tiene una simple planta de arroz. Esto nos enseña algo fundamental. La complejidad de un ser vivo no depende solo de cuántas recetas tiene, sino de la increíble sofisticación con la que las utiliza. Y ahora, prepárense para la mayor sorpresa. De todo nuestro ADN, solo entre el 1 y el 2% corresponde a estos genes, a estas recetas para proteínas. ¿Y el 98% restante?
Durante décadas se le llamó ADN basura, pero hoy sabemos que es un universo fascinante, lleno de interruptores, reguladores y secretos que apenas estamos empezando a comprender. Y claro, a medida que hemos ido entendiendo todo esto, hemos entrado en una era completamente nueva y vertiginosa. La era en la que no solo podemos leer el código, sino que podemos empezar a reescribirlo. Hablamos de la ingeniería genética, la capacidad a través de la biotecnología de agregar, quitar o editar genes específicos directamente en el genoma de un organismo. Las aplicaciones de estos son sencillamente revolucionarias. Desde la investigación, creando ratones a los que se les apaga un gen para ver qué pasa, hasta la medicina, con el desarrollo de fármacos o la inmensa promesa de la terapia génica para curar por fin enfermedades hereditarias. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta inmensa y provocadora. Si el gen es la receta de la vida, hemos pasado de ser simples lectores del libro de cocina a convertirnos en los chefs. ¿Qué significa realmente tener el poder de empezar a escribir nuevas recetas en el manual de instrucciones de nuestra propia especie y, de hecho, de toda la vida en la Tierra?